Conoce el Albaicín y su cultura. Cada semana de lunes a jueves en Más de Uno Granada os iremos dando pistas sobre un monumento, lugar o personaje ilustre relacionado con la historia del barrio más antiguo de Granada. Y los viernes comunicaremos el nombre del ganador de nuestro concurso. Si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@ondacero.es y si eres el primero en acertar, obtendrás regalos 100% granadinos. Conoce el Albaicín y su cultura. Gracias a la colaboración de la Agencia Pública El Baicín, organismo autónomo del excelentísimo Ayuntamiento de Granada. Bueno, pues hoy toca dar el nombre del oyente ganador de esta semana, que es don José Manuel Mersmans. José Manuel Mersmans ha sido el oyente que nos ha enviado el nombre de la persona, del personaje. Qué curioso el personaje del que veníamos dando pistas desde el pasado lunes. Y vamos a saludar a Pedro López, técnico de Patrimonio Histórico de la Agencia Albaicín, para que sea él mismo el que nos desvele la identidad de nuestro enigmático personaje. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Juan Andrés, ¿qué tal? Bueno, ¿de quién hemos estado hablando esta semana, Pedro? Bueno, pues las pistas, el personaje que encerraba las pistas era la de Juan de Flores y Ozduz, que fue un religioso prebendado de la Catedral de Granada que vivió en el siglo XVIII y que fue un gran aficionado y dedicado al coleccionismo de antigüedades. Bueno, este fue precisamente su afición fue lo que le ha llevado a ser protagonista en la historia, por protagonizar uno de los episodios más bochornosos que tiene la historia de la arqueología en España, que fue la falsificación que tuvo lugar de restos arqueológicos en la zona de Albaicín. Y que eso viene un poco... Sí. Digo que creo que solía presumir del origen francés de su padre, ¿no? Claro, eso es, que fue un hombre un tanto arrogante y ostentoso, y que en ese carácter arrogante que tenía, pues siempre le gustó presumir del origen francés que tenía su padre, que se llamó Juan de Flor, y fue él quien castellanizó el apellido por Flores, efectivamente. Y todo este episodio que digo que tan bochornoso de falsificación, pues tuvo lugar a partir del año 1754, que fue cuando a él le dan permiso para excavar en la zona del Albaicín, en lo que hoy es la zona de la placeta de la placeta de las Minas y el actual Carmen de la Concepción. Pues allí empezó a excavar para ver si encontraba restos arqueológicos, y con lo primero que encontró, pues efectivamente sí encontró un gran resto arqueológico, que fue una gran solería de apariencia romana y un gran pedestal. Eso, bueno, pues le hizo seguir excavando, pero llegó un momento en que ya no salían más restos arqueológicos. Entonces, el problema fue que se empezó a rodear de ciertos clérigos y ciertos personajes que quisieron ver en esos restos arqueológicos que iba encontrando de origen romano, quisieron ensalzar en esos restos arqueológicos el origen cristiano de la ciudad de Granada, y de ahí quitarle detrimento al pasado musulmán y nazarí de la ciudad. Y todo eso llevó una pelota muy grande, y como se suele decir, pues la avaricia rompió el saco, y al final pues delataron a Juan de Flores, y fue tanto él como el resto de secuaces pues fueron detenidos y cumplieron condena hasta el punto, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Cumplieron condena hasta el punto de que Juan de Flores murió en el año 1789 completamente en la indigencia y completamente humillado. Todo lo que él era su personalidad de ostentosidad y tal, pues al final de sus días, por este episodio, pues le tocó ese injusto final. Porque hay que reconocer que, aunque efectivamente tuvo este episodio tan lamentable de la arqueología en España, pero en realidad sí fue el descubridor del foro romano de la ciudad de Granada. Pero lo que pasa que, bueno, sí, como digo, pues su ostentosidad quiso hacerla más grande, quiso hacer esos hallazgos, quiso hacerlos más grandes, y entonces falsificó hasta el punto que el enredo fue tal que la Chancillería, la Real Chancillería, los jueces, después de las investigaciones que llevaron a cabo y tal, no pudieron determinar qué era lo verdadero y qué era lo falso. Y lo que hicieron fue pues destruir casi todo. Es decir, no quedó nada de
lo auténtico que tuvo esos descubrimientos del foro romano. Menudo personaje, entonces, Pedro, Juan de Flores y Otdouth, ¿no? ¿Hay alguna referencia bibliográfica, alguna publicación que podamos buscar para conocer algo más sobre él? Pues sí, a pesar de, además de deciros que, como siempre, tenéis toda la información, vais a tener la información colgada en nuestra página web, pues efectivamente, quien quiera saber más sobre este capítulo de la historia de Granada y del Albaicín en particular, hay dos libros muy interesantes, uno más científico y histórico, que es el que realizó Manuel Sotomayor de la Universidad de Granada, que se llama Don Juan de Flores y Otdouth, Pícaro y Mártir, cultura y picaresca en la Granada de la Ilustración. Y luego hay otro librito, una novela histórica de una gran novelista madrileña, pero de adopción granadina, que se llama Carolina Molina y que se llama El falsificador de la Alcazaba. Además es un libro muy interesante porque siendo novela histórica acerca mucho más a lo que es lo que pudo ser ese personaje, y es mucho más didáctico quizá a lo mejor que pudiera ser el libro para los que estén sean menos adeptos a la arqueología que el libro de Manuel Sotomayor. Pero ambos dos son igualmente recomendables, porque además el libro de Carolina Molina se basa en el libro de Manuel Sotomayor, lo novela, lo que hace es novelar ese libro. Muy interesante, muy curioso y todo un descubrimiento. Hablo al menos personalmente por mi parte, porque no conocía el recorrido de este personaje. Además es un episodio de la historia de Granada que se conoce poco, porque siempre se habla del legado histórico nazarí, musulmán, pero Roma quiere salir a la luz, y todas las rehabilitaciones que se hacen de edificios por esa zona van dando su fruto, y va habiendo hallazgos arqueológicos de tema romano. Pedro López, técnico de Patrimonio Histórico de la Agencia Pública Albaicín. Muchísimas gracias, Pedro. Felicidades por tu trabajo también, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros, Juan Andrés. Un saludo para todos los oyentes. Un saludo, buenas tardes.